mundial y después bajamos. Mira, hay una cuestión que esta pandemia lo que dejó en claro es la crisis de un sistema capitalista a nivel mundial que no puede dar respuesta a este tipo de situación. Entonces queda al desnudo en todo el mundo, queda al desnudo el fracaso de un sistema capitalista donde son los estados los que se tienen que poner al frente para resolver esta pandemia. ¿Qué significa esto a nivel mundial? Es que toda la teoría de el estado chico, el estado ausente, toda esa teoría no fue capaz de darle respuesta a la sociedad a nivel mundial ante semejante problema. Entonces el estado ante esta pandemia son todos los estados los que se tienen que hacer cargo. En principio del tema de la salud, ¿no es cierto? Porque es una pandemia referida a la salud, ¿no es cierto? Entonces son los estados los únicos que pueden tomar decisiones y controlar esta pandemia. No es ni la salud privada, es el Estado con la salud privada que bastantes problemas está trayendo el manejo de la salud privada en algunos países del mundo. También ante esta pandemia, donde se plantea una crisis, el desarrollo de la pandemia trae aparejado una crisis económica, entonces esa crisis económica que también impacta en todos los sectores de la economía, no es el mercado el que se hace cargo en este momento de transitar esta crisis económica para muchos sectores de la economía, es el Estado. En todos los países. El Estado tuvo que salir, o sea, la primera potencia del mundo, que es Estados Unidos, el Estado tuvo que salir a poner $1.200 por mes a cada trabajador porque no tenía otra solución. O sea, que tuvo que intervenir el Estado en la economía. Ellos mismos que plantean la liberalización de una economía, sí, la liberalización del mercado, ellos mismos son los que hoy tienen que salir a ponerle $1.200 por persona para que la gente pueda comer. Asimismo, en Estados Unidos registra 20 millones de desocupados nuevos porque aumentó un 5% de las personas que le han dado en Estados Unidos el fondo de desempleo en una semana. O sea que vos ves que esta crisis lo que nos ha demostrado es que no se puede vivir en un Estado capitalista, liberal y con un Estado ausente. En todos los países del mundo el Estado es tremendamente necesario. Y máxime, estamos hablando de los países que están en lo que se dice el primer mundo, países desarrollados. Esta situación se da mucho más, se tiene que dar mucho más, con más fuerza. El Estado tiene que tomar mucho más fuerza en los países emergentes como el nuestro, ¿no es cierto? Porque, cuando se habla cuando yo planteo decir, bueno, mucho se habla de la redistribución de la riqueza. Vos tenés a nivel mundial que el 10%, el 1% de la población del mundo se hace acreedor del 80% de la producción a nivel mundial. Entonces hay una brecha entre los más ricos y los más pobres que es totalmente desmedida. Entonces cuando se plantea una política mal llamada populista, pero es una política social de redistribución de la riqueza y todo, se la tiene que plantear ¿desde dónde? Desde el control del Estado de esa redistribución de la riqueza. Entonces yo planteo que no hay riqueza, vos no podés distribuir tu riqueza si no es tuya. Vos podés distribuir la tuya, pero no podés distribuir la mía. ¿Me entendés? Entonces, por más que tenga la intención de hacer una redistribución más equitativa de la riqueza en el mundo, tenés que tener la participación del Estado porque es el Estado el único que lo puede hacer. Ahora, Russo, permitime que te corte un segundito. Lo que vos decís es real. Pero vos dijiste que yo no puedo distribuir tu riqueza porque no es mía, es tuya. Ahora, el Estado puede decidir que los que más tienen dejen ese 1% que se decía para ayudar a los que menos tienen. No, yo creo que eso es una medida que se hace por única vez, que no va a resolver el problema a futuro. Puede hacer un aporte mínimo en la coyuntura, ¿no es cierto? Vos te referís al proyecto que se está manejando, decir, bueno, sí lo podrán aprobar ese proyecto, se puede aprobar y todo, está bien,
¿cuánto vas a recaudar de ese impuesto? Que no sé, creo que es el 1% El 1% de la riqueza de cada uno. Bueno, pero ahí... Bueno, ¿cuánto? Bueno, y por única vez, eso vos solucionás un problema, no solucionás, ayudás a ver si se puede solucionar un problema coyuntural. Pero acá lo que hay que cambiar en el mundo, y lo que hay que, y principalmente en la Argentina, hay que cambiar el concepto de la redistribución de la riqueza. Primero, tenemos que tener en claro bien cuál es el Estado, quién es el Estado. El Estado es el que administra los bienes de los 45 millones de habitantes que somos en la República Argentina. ¿Y cuáles son los bienes de los 45 millones de habitantes que tenemos en la Argentina? ¿Cuáles son los bienes? Porque acá tenemos 4 climas, tenemos empresas de energía, tenemos recursos naturales, recursos, sí, tenemos todo. puertos, caminos, etc. Entonces el Estado tiene que tomar, y hay que tener sentido de la oportunidad también, porque yo creo que es la oportunidad que tiene el Estado hoy, en esta situación a nivel mundial, es la oportunidad que tiene el Estado de tomar decisiones políticamente importantes. ¿Y por qué digo políticamente importantes? Porque nadie toma decisiones en el sistema de gobierno democrático si no tiene apoyo político. Hoy el gobierno tiene un 70%, un 80% de adhesión política ante esta situación. Bueno, ahora es el momento de tomar decisiones que son importantes. Y para mí, ¿cuáles son las decisiones importantes? Por ejemplo, los que van a permitir que el Estado administre los recursos de todos. Porque acá no seamos giles. Acá nosotros tenemos un Estado que no administra los recursos de todos. Acá tenemos un Estado que administra un poco de esos recursos, pero el grueso de esos recursos son de capitales privados. Capitales privados. ¿No es cierto? Entonces, y bueno, ahora tenemos la oportunidad de que el Estado tome decisiones importantes que hagan que esos recursos los administre el Estado, y que son, por ejemplo, decir, bueno, a ver, todas las vías de comunicación, rutas, a ver, si el Estado tiene que invertir en endeudarse para hacer rutas, que después la plata, después se tiene que hacer cargo del mantenimiento, y las empresas privadas cobran los peajes, y es una cosa irrisoria. O sea, acá se tiene que hacer cargo el Estado de eso, ya que se hace cargo de tomar crédito, hacer la obra, hacer el mantenimiento, que se haga cargo también de lo que produce, claro, el control, el mantenimiento de esos caminos. El tema de los puertos, estamos hablando de que salió un informe de la Organización de Comercio Mundial de la cantidad que exporta en pesos Argentina. Hoy en día está exportando en un año en productos agrícolas ganaderos, está exportando 42.000 millones de dólares por año. Ahora, cuando vamos a los registros de aportes de impuestos, nos damos cuenta que hay 21.000 millones de pesos, que de esos 42.000 millones de pesos, 21.000 millones de pesos no tributan a la Argentina. Entonces vos tenés una evasión del 50% de esos productos que se exportan del país. Y cuando vas y mirás, decís, bueno, ¿quiénes son los que exportan esto? Y son 4 vivos. Entonces el Estado tiene que plantearse el tema de cómo recupera ese recurso. Y para recuperar ese recurso tiene que tomar el control de los puertos. Ahora hay gente que esto no le va a gustar, Russo. Pero por supuesto que no le gusta, pero miren lo que está pasando en el mundo. ¿Entendés? Y bueno, hay otras cuestiones también, el tema de los recursos, cuando hablamos de los recursos naturales del país, estamos hablando de los hidrocarburos, sí, bueno, todos lo explotan privados y son recursos del Estado Nacional. Pero por supuesto que hay participación del Estado en esa explotación de recursos, pero la participación que tiene el Estado es de un 20 a un 80%, casi tiene que dar vuelta a eso. Y bueno, y ahora entramos en una crisis a nivel mundial donde se está hablando mucho del tema del default, que Argentina entra el default, hoy el dólar el dólar blue tocó los 120 pesos, hay una brecha, todas esas cuestiones, todas cuestiones económicas, ¿no es cierto? Perfecto. Ahora, ¿cuál es la solución o cuál es el problema si llega a entrar Argentina en default? Que no nos van a prestar más. Si aún no entrando en default no nos prestan más, porque se terminó la capacidad de endeudamiento. O sea, el gobierno pasado ha endeudado a la Argentina, y no lo estoy diciendo yo porque soy un loquito de un pueblo chiquitito así del país. Y si vos escuchás Cristalina, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, ante la propuesta que hizo Argentina, dijo: es la única salida conducente
de un país emergente y lo toma como ejemplo. Ayer la ONU lanza un comunicado diciendo que todos los países emergentes tienen que plantear ante los organismos de crédito internacional, tienen que plantear hacer la propuesta que hizo Argentina. Entonces, tan locos no estamos los argentinos, ¿no es cierto? Entonces, todas estas cuestiones uno las tiene que ver qué es lo que va a pasar en el futuro. Yo, por ejemplo, planteo el problema, vos tenés los bancos ahora. El Estado le paga, le retira las LELIQ que tenían los bancos, se las paga en pesos con la condición de que le presten a la pequeña y la mediana empresa, primero era un 24%, ¿no es cierto? Que era una tasa de interés, un 24% anual, con la que teníamos, que era el 80%. Sí, igual. Y el banco, ¿qué hicieron los bancos? Tomaron la plata de la LELIQ, los pesos de la LELIQ que les dio el Estado, y en vez de darle crédito en pesos, salieron a correr al dólar y el dólar se fue a 120 pesos. Entonces, ese sector de la Argentina, que fue uno de que en los últimos años, no solamente los últimos 4 años, en los últimos 12 años te hablo, en los últimos 12 años, o sea que también ellos ganaron muchísima plata en el periodo de gobierno nuestro, también, ¿no es cierto? Yo digo nuestro porque yo me identifico con el gobierno. Entonces, sí, bueno, no solamente ganaron plata en los últimos 4 años, vienen ganando plata hace 12 años. Ahora, ¿cómo vos parás el problema que tenemos de los bancos? Y es simple, muchachos, acá se tiene que terminar, acá el Estado tiene que tomar la decisión tajante de o nacionalizar la banca o agarrar y decir, bueno, muchachos, acá existe el Banco Nación, un banco por provincia, y legislar para autorizar que haya en todos los municipios un banco municipal, que sea el banco de fomento local para resolucionar todas estas cuestiones bueno, esas decisiones hay que tomar. Yo sé que van a tocar, se van a afectar intereses que hacen a los intereses del poder real en la Argentina. Y bueno, pero es la oportunidad. O sea, esta crisis del coronavirus le ha dado a todos los estados de los países emergentes la posibilidad, los que tengan un fortalecimiento de su conducción política, ¿no es cierto? También les ha dado la posibilidad de tomar ese tipo de decisiones, ¿no es cierto? Y vos ves en el mundo cómo se van alineando las cosas. A ver, nosotros tenemos una muy buena relación con China. ¿Eso es lo que creemos? ¿Que China nos manda las cosas porque somos bonitos? No, hay que mirar el contexto mundial. Hoy por hoy, antes de la pandemia, se había establecido una lucha por el mercado mundial entre Estados Unidos y China. Cuando vos mirás los 3 países productores de alimentos en el mundo que van a hacer falta para después de esta pandemia, ¿quiénes son? El primero es Estados Unidos, el segundo es Brasil y el tercero es Argentina. Si el primero es Estados Unidos, que está enfrentado con China en esa pelea por el mercado, el segundo es Brasil, que está alineado con Estados Unidos, porque vos fijate Bolsonaro, que toma la misma medida, está alineado con los Estados Unidos. A China le queda un país. De los 3 países más productores de alimentos del mundo, le queda un solo país, que es Argentina. Entonces los chinos no son tontos, no nos van a ayudar a nosotros porque, bueno, si Argentina no tiene la capacidad de explotar ese tipo de necesidades que va a haber del resto del mundo a nivel mundial, es porque somos tontos. ¿Y qué pasa? Vos ves los detractores del sistema que permanentemente están bastardeando en la relación con todo el mundo, ¿no es cierto? Porque defienden sus propios intereses, porque los fondos de inversiones a los cuales la Argentina le debe y le tiene que renegociar la deuda, no son chinos, son fondos de inversión local y están mayormente en Estados Unidos, y algunos desparramados en Europa que tienen la misma crisis por la que está pasando Argentina, o peor en este momento. Entonces, sí, bueno, hay que tener un sentido, yo lo veo así, yo creo que la Argentina está tiene que tener el sentido de la oportunidad de la dirigencia política, pero creo que está en un momento donde hay que tomar decisiones muy fuertes a nivel de política exterior. Russo, Bolsonaro y Trump, Bolsonaro presidente de Brasil, Trump presidente de los Estados Unidos, más o menos van por el mismo camino, ¿no? Si Macri hubiese ganado las últimas elecciones, iríamos por el mismo camino de ellos? Y eso es un análisis contrafáctico que se puede hacer, pero si lo alineás dentro de lo ideológico,
posiblemente hubiera hecho exactamente lo mismo. Es más, cuando vos ves o vimos al expresidente Macri en todos lados decir que el grave problema del mundo no es el coronavirus, van a ser los populismos. Sí. Después que esto creció, yo me pregunto, el populismo que apunta siempre a la presencia del Estado en la administración de los países, si no hubiera existido el populismo, como él dice, ¿no es cierto? Si no hubiera ganado las elecciones el peronismo, ¿cómo hubiera solucionado esto? Si no hubiera participado el Estado, ¿cómo hubiera solucionado esto? Y no lo sé. Hubiera sido un problema. Por eso cuando yo muchas veces te venía acá y te digo que la Argentina tiene un montón de problemas, pero también tiene algo incorporado, que es el peronismo, que es el que tiene la capacidad de resolver un montón de problemas que nos deja siempre como herencia los gobiernos neoliberales. Y en Capitán Sarmiento, ¿cómo lo ves, Russo? Porque no gobierna el peronismo, pero todavía no tenemos ningún caso, gracias a Dios, ¿no? No, yo creo que lo que pasa es que eso es el reflejo de muchos pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires. O sea, el nivel de contagio por esta pandemia. Lo que yo creo sí que se han asumido riesgos innecesarios, que... Por ejemplo. Y por ejemplo el tema de, sí, bueno, de abrir... no abrir, o sea, adelantarse a las medidas que iba tomando el gobierno nacional y provincial, adelantarse, porque se adelantó una semana, ¿no es cierto? Eso es asumir un riesgo. ¿Pero no es mérito de Iguacel ese? Si después lo hace el gobierno nacional. No, uno no puede tomar como mérito de hacer, el tipo, todo tiene inversión, yo hubiera hecho lo mismo. O sea, a ver, vos ves que el tema es que se asumieron otros riesgos, ¿no es cierto? A ver, ayer, por ejemplo, escuché que se retiraba, que la Secretaría de Seguridad de la provincia le retiraba apoyo a los municipios con el tema del control de... Sí, a partir de hoy. Lo dejaba abriendo, que tiene que tener todo bueno, sabemos que ahora, el lunes, o sea, lo hemos visto ya acá, que con el tema de los permisos para trabajar y todo, porque la situación económica no es buena, circula más gente. Bueno, a partir del lunes va a circular mucha más gente. Entonces, sí, bueno, ¿por qué retiran los controles de provincia de Buenos Aires? Le va a restar a los municipios como el nuestro, les va a restar apoyo. Porque ese apoyo no necesitan el conurbano, porque el gran problema de esta pandemia a nivel nacional es el capital y conurbano. O sea, ese gran conglomerado de 16 millones de personas, ese va a ser el problema a partir de la semana que viene. Que aparte lo vemos cómo va subiendo la curva, de dónde son. Entonces ahí es donde se va a necesitar más fuerza de seguridad para contener eso. Y lo que yo creo que nosotros lo que no podemos asumir el riesgo que se está asumiendo cuando no hay un control efectivo, como en otros lados, del ingreso y egreso de mercadería del transporte en el orden local. Entonces, acá tenés mucha gente que viene de afuera y está sin controlar. Hay gente que se ha venido de Buenos Aires a Sarmiento y no ha pasado por un control ni de Sarmiento ni en ningún lado. Entonces, sí, bueno, todavía tenemos un riesgo, ¿no es cierto? Pero yo creo que ya te digo, se han asumido riesgos antes de tiempo. Pero a lo mejor yo también los hubiera asumido. ¿Qué querés que te diga? Esa es la realidad. Lo marcás como una crítica, pero mejor vos también te hubiese tomado la misma decisión. Porque si vos no tenés respuesta desde la contención económica... Yo te enfría café, Russo. Bueno, déjalo. Desde la conducción económica, desde el gobierno municipal, vos no tenés respuesta a los problemas económicos que hay, decís, bueno, ¿qué haces? Haces lo que hace todo el mundo. Decís, bueno, ¿cómo haces para liberar un poco? Si no se te muere el coronavirus, se te muere de hambre, ¿viste? Esa es la cuestión también, que es el gran dilema que hay. Es una forma de decir, sí, ¿no? Pero la gente necesita producir, generar algo que le permita pasar esta cuarentena medianamente. Y bueno, cumpliendo con un montón de requisitos que hacen a la salud pública, a lo mejor está bien.
yo hubiera tomado, por eso digo, a lo mejor yo hubiera tomado la misma decisión. Vos sabés que cuando desde el gobierno municipal empezaron, de paso hablo un poquito para que puedas tomar el café que se debe estar frío, cuando desde el gobierno municipal informaron que empezaban a flexibilizar la cuarentena, a mí no me gustó, porque digo, si venimos tan bien con todos en casa, ¿para qué arriesgarnos a que haya algún caso? Después entendí que no podés estar encerrado toda tu vida porque tenés que generar dinero para pagar las cuentas, que son lógicas, y la economía no se puede caer, porque si se cae no la levantás más. Pero después vos ves tanta gente, Ruso, dando vuelta. Yo he visto gente ayer en un semáforo, 2 chicas y una nenita de 3 años, 4 años en moto, las 3. Entonces vos decís, cuando pasan esas cosas, ¿cómo los controlás? ¿Cómo le decís? Mirá, te tenés que quedar adentro, no podés salir. Si la gente no lo entiende, por más que se lo digas 1000 veces. Bueno, pero hay cosas que la gente de por sí tiende a no respetarla o a tener menos conciencia a veces en un montón de cosas. Pero lo que pasa es que vos no podés cambiar el estilo de vida de una sociedad de un momento para otro. Acá, por ejemplo, dicen, y los médicos asustan. No, no es que asusten, los médicos te plantean la realidad, vos tomala o dejala, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué los que están a cargo de la seguridad tienen que tratar de hacer cumplir con todas esas normas? Porque después ese mismo responsable que no las cumple es el que te causa el problema a todos cuando termina en un hospital por no cuidarse y ese hospital se desborda en algún momento con los costos que tiene el tema de la salud, cuando vos lo podés solucionar respetando claramente, claro, gente que no lo entiende, que te dice lo que entiendo, lo que sabe. Ahora claro, me dice, sí, yo entiendo todo, pero a mí ¿quién me da de comer? Bueno, es ahí donde tiene que estar el Estado atento para decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que no necesitas? Acá medianamente yo veo que hay un grupo de gente, por ejemplo, de chicos que se han organizado y le hacen mandado a la gente mayor y todo, pero, y aparte vivimos en un pueblo que por su condición socioeconómica es uno de los privilegiados de la provincia de Buenos Aires. Es decir, bueno, acá tenés una planta industrial que es el lugar donde tiene que haber extremado control, porque si llega a haber un foco de infección ahí, es lo que nos va a provocar automáticamente en 10 días un problema generalizado, ¿no es cierto? Porque en la planta avícola trabajan el 40% de la gente de Sarmiento, ¿no es cierto? O trabaja, o tiene relación de dependencia, o tiene relación con eso. Si aparece un foco infeccioso ahí, es muy probable que en 15 días tengamos una catástrofe. Están tomando los ¿No es controles. Entonces, bueno, pero ese es el foco. Ahora, eso también sabemos que le da la condición a Sarmiento de un pueblo donde el nivel socioeconómico es diferente Claro, no hay villas. Al de Recife. Claro. No es el tema de las villas. Bueno, hay laburo, porque acá, o sea, donde hay laburo, donde hay producción, donde hay trabajo, no hay villa. Pero sí, bueno, ¿por qué? Porque a la gente no le gusta, la gente quiere vivir bien. Entonces, cuando tiene trabajo, por esa razón también Sarmiento es uno de los pueblos que tiene el menor índice de inseguridad, porque el tema del el índice de desocupación está directamente relacionado, o al revés, el índice de inseguridad en una sociedad está directamente relacionado con el nivel de empleo y el índice de ocupación. Claro, si tenés trabajo, la gente gente vive de lo que cobra. Exactamente, ese es el tema. Incluso déjame decirle a Santiago que manda un mensaje, pregunta si estamos en vivo, que sí, que estamos en vivo, probablemente tenga alguna pregunta para hacer o algún comentario, por eso le contesto que sí, que estamos en vivo, para que, bueno, nos mande el mensaje que quiera hacer llegar a esta transmisión que también estamos haciendo por Cablevisión, por la radio y también por Facebook. Nosotros, yo sigo obviamente día a día todo esto, Russo, me preocupa mucho lo local, si bien estamos tranquilos. Que no tengamos ningún caso confirmado, Russo, no significa que tal vez el virus ande por aquí, porque puede haber gente que lo tenga y que no tenga los síntomas, y uno no sabe, vos no sabés si yo tengo o yo no sé si vos tenés.
por eso que el cuidado tiene que ser permanente, ¿no? Aparte de una sociedad también que, o sea, yo lo veo, o sea, yo salgo en este tiempo de cuarentena, he salido una vez por día a comprar lo necesario. Claro. Entonces voy a un lugar y ves en todos los lugares donde vas a comprar y si ves que la gente respeta la cola, hoy en día toda la gente está con barbijo, nadie entra sin barbijo a un negocio, o sea, y tampoco hay problemas porque no se reportan de las autoridades a cargo de la seguridad, tampoco se reporta mayor conflictividad en gente que no quiera, que transgreda la cuarentena, o gente que no quiera tomar las medidas Claro. que tiene que tomar para preservarse, ¿no es cierto? Entonces, sí, bueno, eso también es muy valorable en la sociedad. Yo creo que, y yo he visto, por ejemplo, después de las 8 de la noche, ahora no tanto, pero la semana pasada, durante un mes, cuando se estableció que los negocios estaban abiertos hasta las 8 de la noche, vos serías a las 8:30 y no había un alma en la calle. Entonces eso te habla también de la responsabilidad de la sociedad en su conjunto para respetar estas medidas. Que eso también colabora al hecho concreto de que No tengamos nada. que no tengamos nada. Claro. Igualmente, Pero sí sé claro una cosa, que el virus no está circulando acá, al no haber ningún caso. Por eso el miedo es decir, bueno, que a partir de la semana que viene nos establezca un control más estricto de la entrada del flujo de gente de afuera, ya sea por proveedores, que no el no controlar eso puede ser, al desatarse también una apertura, no me gusta la palabra flexibilización, pero decir, bueno, si al dar la posibilidad a más gente que salga a trabajar. Claro, que salga a trabajar en distritos como Luján, Pilar, eso va a donde ahí sí hay circulación comunitaria, el ingreso de todos esos proveedores acá y todo sin control, por ahí nos puede traer un problema, ¿no es cierto? Eso sí me preocupa. Pero, bueno, yo he hablado con autoridades en muchas notas y me dicen, vos venís de, no sé, de General Rodríguez con leche, por ejemplo, ¿no? Yo te tomo la temperatura en el ingreso, vos me das una temperatura normal, entra. Pero a lo mejor vos con temperatura normal ya tenés el virus. Sos asintomático. O sea, claro. O sea, ¿hasta qué punto son importantes esos controles si aún pasándolos podés igual tener el virus? Eso es lo que dicen desde el gobierno. Que por eso no se hacen como en otros lados, que hay unos arcos, tiran, vos pasás con tu vehículo, te lo desinfectan, te toman la temperatura. Por eso dicen que no es 100% seguro tampoco ese. Sí, acá aparte tenemos un problema en Sarmiento. Que en Sarmiento la cantidad de accesos que hay... son muchos. Son muchos. Acá, no sé, pero sí, yo te puedo sacar la cuenta, debe haber 14, 15 lugares por donde se puede ingresar al pueblo. Entonces, sí, bueno, ¿cómo hacer para establecer controles en 14, 15 lugares al mismo tiempo? Porque si bueno, hay salidas al campo donde la gente está autorizada para trabajar. Entonces, si vos tenés, en ese sentido es problemático, pero también sería bueno que se intensifiquen los controles en eso a partir de la semana que viene, porque a partir de la semana que viene va a ser el problema, porque por ejemplo, se van a autorizar actividades, la construcción civil, o sea, la construcción privada. Sí. Los albañiles. Se autoriza a trabajar con un protocolo de seguridad y todo. Entonces yo trabajo en la construcción, tengo una obra, llevo 6 tipos a trabajar. Perfecto, pero cuando se abre la construcción, automáticamente van a empezar a funcionar los 17 rubros que la construcción maneja. ¿Qué son? La metalúrgica, por ejemplo, porque la construcción lleva hierro, chapa, tornillo. Entonces, si no puede estar la industria siderúrgica parada. ¿Entendés? Entonces, si se va, tiene que haber una reapertura, las autopartes. Entonces, todas esas cosas, toda esa apertura que haya a esos sectores de la economía, en algún momento nos van a perjudicar. En algún momento nos va a perjudicar. Si no hay controles de ingreso de todo eso. Claro, pero si no los abrís, no sirve en la construcción, porque en algún momento vas a necesitar esos materiales. Sí, bueno, a ver, yo para qué quiero que me abran la construcción privada si
si no puedo tener, por ejemplo, de la industria metalúrgica, chapa, techo, clavo, alambre, hierro, o sea, no puedo trabajar. Entonces, una cosa trae la otra. ¿Vos crees que va a llegar el coronavirus aquí en algún momento? Sí, sí, va a llegar, en algún momento va a llegar. En algún momento, o sea, es imposible, todos por eso es la gran preocupación que tiene el gobierno nacional, es porque todos los entendidos de esto, ¿no es cierto?, plantean de que entre un 60 y un 70% de la población nacional en el país se va a infectar. No sé cómo se compondrá ese 70 o ese 60 o 70, si va a ser el 90 en el conurbano, claro, el 90 en capital y el 50 en Entre Ríos, por ejemplo. Pero si te están hablando de eso, sí, bueno, va a llegar, sería fenomenal que ninguna claro, pero estamos dentro de Argentina y no lo podemos claro evitar. El tema es no volverse loco cuando te llegue, porque llega el coronavirus a Capitán Sarmiento y ya ahí sí que no queda nadie en la calle, Russo. Vamos a tomar el miedo de un hecho tan importante. Pero sí, 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 vamos a tomar ese, pero es un riesgo, pero la gente tiene que saber no asustarse, porque si esto es así, en algún momento va a llegar. Una de las cosas que yo veo también, decir, bueno, que hablamos de que un país, que recién los hablamos atrás de cámara, como, nosotros vivimos en una sociedad que se caracteriza por su solidaridad, como se dice, ¿no es cierto? Bueno, un acto de solidaridad también es el hecho de decir, bueno, que si yo me contagio yo tengo que tener la solidaridad con toda la sociedad para decir, muchacho, me contagié. Me contagié, todo el que estuvo conmigo, a ver, que tome las medidas necesarias dentro de su casa, dentro de cosas, porque a mí yo me contagié. O sea, eso es hacerse un planteo de solidaridad para con los demás. Y si es cierto que vivimos en un pueblo donde somos todos solidarios, no nos puede, esa situación no nos puede llevar a tener reacciones como hemos visto en otros lados, donde se los aplaude a los médicos a las 8 de las 9 de la noche y después cuando llegan a la casa tienen un cartel y que se vayan del edificio. Claro. O sea, eso no puede ser una cuestión de esa acción de solidaridad que puede tener alguien que está contagiado para con el resto, no puede plantearse ningún miembro de nuestra sociedad ninguna actitud discriminatoria. ¿No es cierto? Decir, bueno, porque yo creo que alguien que tome esa actitud está siendo solidario con el resto de la comunidad. Y además, otra cosa, no es que si yo tengo coronavirus positivo es porque hice algo malo. Esto es una ruleta, te toca a vos, me puede tocar a mí, obviamente hay que tratar de que no nos toque ninguno, con alcohol en gel, bueno, con todo, pero te puede tocar. Yo coincido, yo si algún momento me toca a mí, yo lo diría, muchachos, los que estuvieron conmigo los últimos días, cuídense porque me dio positivo. Que es una forma de cuidarlo. Amigos que tienen hijos, que tienen padres, que tienen abuelos, que tienen todo, y decir, bueno, loco, fíjate porque me pasó a mí y vos tenés en riesgo a tu papá, a tu mamá, a los chicos, a todos. Después, otra cosa que me gusta decir cada vez que hacemos alguna nota al respecto, en Capitán Sarmiento no tenemos ningún caso confirmado, ni uno solo. Tenemos 2 casos en estudio que entraron ayer, pero confirmado ninguno. Vamos a suponer que hay algunos casos, iba a decir los 2, pero no porque desconozco a la gente, por ahí que se siente molesto, que empiezan a haber casos de coronavirus. 1, 2, 3, 5 casos. Bueno, de 100 personas confirmadas, vos sabés lo que voy a decir, de 100 personas confirmadas de coronavirus, el 80% se cura en la casa. O sea, yo puedo tener coronavirus, pero me quedo en mi casa, no hace falta que vaya al hospital o bueno. 15 de esas 100 ya tienen que tener algún tratamiento distinto a las 80. Y solo 5 de 100 ya tienen que ir a terapia, manejarlo de otra manera. Eso no significa que los 5 se van a morir. Porque para eso está la terapia, como dijo Gracioso en una nota que le hice. Sí. Eso es bueno que la gente sepa, porque no es que si te enterás que tu vecina tiene coronavirus, se va a morir. No es así. ¿Cuántos casos? Hay más de 1000 casos que se han recuperado. Se recuperan, sí. Sí, se recuperan. O sea, tampoco hay que volverse loco. Me refiero si es que llega el coronavirus aquí. Y si vos fíjate que se está planteando el tema de gente que tiene que ha transitado por la infección
y no ha presentado ningún síntoma y se ha curado. O sea, sin ni siquiera enterarse Claro. de qué le pasó. Entonces, y bueno, lo que pasa es que, bueno, ya lo que explican todos los médicos. Graciossi dijo el Los segmentos coronavirus. de riesgo son los que tienen enfermedades preexistentes. Bueno, Claro. eso ya lo escuchamos en todos los medios, sabemos cómo es el tema. Graciossi dijo el coronavirus llegó para quedarse y esto el año que viene vamos a decir, te tenés que vacunar por la gripe y también por el coronavirus, una vez que aparezca, ¿no? Claro, bueno, hasta que aparezca la vacuna. Están planteando en la Universidad de Oxford que en Inglaterra, que era uno de los países que no le dio pelota a esto, digamos, ¿no es cierto?, su conducción política, están hablando que ya para septiembre tendrían la vacuna. Ayer en España se le hizo un reportaje a una paciente que se le hizo el tratamiento con plasma, que dicen, no sé, con plasma de gente que ha tenido el coronavirus, ya que había generado los anticuerpos y pudo salir del trance y se curó. Entonces sí, ya se está experimentando a nivel mundial un montón de soluciones alternativas hasta que llegue la vacuna. Claro. Pero sí, bueno, no es tampoco tan simple. Y ya te digo, el impacto que produce a nivel mundial en el aspecto económico es brutal, ¿no es cierto? Porque si Estados Unidos, que hasta tuvo que romper el tratado de Bretton Woods, y hizo una emisión de 3 billones, de 2 billones de dólares, ¿no es cierto? Es porque la primer potencia del mundo necesitó emitir para subsanar los problemas que trae aparejado esta pandemia. Estamos hablando del país de la primera potencia mundial. Entonces, cuando yo le escucho a los economistas decir qué hacemos con la emisión local, con la emisión local y cómo lo querés solucionar, si la primera potencia del mundo hace una emisión de 2 billones de dólares, que según el Tratado de Bretton Woods es la moneda con que se tiene que hacer todas las transacciones comerciales a nivel mundial, pero que la Reserva Federal no puede emitir, o sea, no podía emitir más que lo que tenía como respaldo en oro, ¿no es cierto? Y no tiene ese respaldo en oro desde hace rato. Estados Unidos, pero tuvieron que hacerlo. Federal, lo tuvieron que hacer. Entonces, y bueno, eso nos tiene que poner como ejemplos y bueno, cómo ha cambiado, cómo va a cambiar en el futuro todo el orden económico mundial. Russo, quiero aprovecharte y preguntarte algo de política. Más allá que todo lo que hablamos es política, ¿no? El año que viene hay elecciones en Capitán Sarmiento como en la provincia y en el país. Se eligen concejales, ¿no? ¿Vos no ves que la oposición al gobierno de Iguacel hoy está desmembrada? Como que vos no ves a alguien, más allá que no sé lo que va a hacer el ex intendente Ostoich, hoy diputado provincial, ¿no ves como que no se ve algo fuerte del otro lado? Yo creo que la oposición al gobierno de Iguacel, hoy por hoy tiene representación el Consejo, en el gobierno municipal, a través de la representación que tiene el Consejo Deliberante. Veo que esa representación está trabajando unificada. Puede haber alguna diferencia de criterio en algunas cosas, pero está trabajando unificada. Eso es lo que yo veo desde la representación que tiene la oposición en el gobierno municipal. Ahora, si vamos al campo de la llanura política, sí, no existe, no hay acción política de ningún otro dirigente que dé señales de existencia. Pero, ¿por qué? También, porque está representada hoy por hoy en el Consejo Deliberante. Ahora, si vos me preguntas si, bueno, si es fuerte o no es fuerte, si es cómo funciona, yo creo que en la medida de lo que pueden, funcionan bien, porque funcionan en conjunto y se ve, en muchas actitudes se ve la diferencia de criterios con el gobierno municipal, más allá de que
acompañan muchas cosas que están bien, pero a mí me da risa porque a veces yo veo que desde el Ejecutivo Municipal o sea, del oficialismo en el gobierno municipal se plantea siempre las cosas que dicen, bueno, vamos a hacer, vamos a lograr consenso, y lo hacen para la tribuna. Acá no existe consenso porque no he visto que hayan tomado de la oposición ningún, ninguna idea ni ningún consejo ni ninguna observación. ¿Y lo hace la oposición? Hablan de, sí, y hablan de consenso, pero lo hablan para la tribuna, porque cuando no hay acuerdo no se toma nada, le aplican la mayoría automática en el Consejo Y listo. y chao. Entonces decir, bueno, Bueno, el consenso existe para lo que yo quiero y para lo que no quiero te aplico la mayoría. el reacomodamiento de las tasas o aumento, como se quiera llamar, ahí fue unánime. Claro, Ahí, eso en fue eso sí estuvieron de acuerdo todos. en eso estuvieron todos de acuerdo. Después yo fui testigo de eso, de un gran debate por el tema. Entonces sí, bueno, está bien, es una política que plantea el Ejecutivo y uno le tiene que dar al Ejecutivo, que yo creo que es el criterio con que se manejaron en ese momento los concejales de la oposición, decir, bueno, hay que darle al Ejecutivo las herramientas para que pueda llevar adelante su gobierno, que es para lo que la gente en su mayoría lo votó, porque si no lo votaba mayoría no sería el intendente igual sea. Entonces sí, bueno, darle las herramientas para que lleven adelante. Lo que pasa es que hay herramientas que a veces se plantean equivocadas y hay mucha mucha mentira detrás de la presentación de algo. Y por ejemplo, el tema de vos te referís al cobro de... Después se generó la polémica porque el alumbrado público viene con la boleta de la luz. Claro, ¿por qué? Porque se toma algo que yo tampoco estoy de acuerdo, por más que se votó por el yo no estoy de acuerdo, porque es una forma de hacer uso de un mercado cautivo como una herramienta de mayor recaudación. ¿No es cierto? ¿Eso qué significa? Que vos tenés que presionar a un mercado para cobrarle una tasa a través de un servicio público. Y yo me planteo, ¿qué es una tasa? Una tasa no es un monto imponible. Una tasa es el cobro De una prestación. por una prestación de un servicio. Cuando no le prestan el servicio, ¿cómo hace para reclamar? El vecino. El vecino va y eleva un reclamo a la municipalidad, ¿no es cierto? Y el servicio no se lo prestan igual, pero se lo siguen cobrando a través de una facturación que viene de un mercado cautivo. En este caso no es así, porque la luminaria se presta, Sí. más allá que pueda haber algún foco quemado en algún lado. Y el servicio de cloacas también. No. No, las cloacas no. Yo te puedo traer 20 ejemplos acá de gente que viene, como tiene el agua corriente, en el servicio de agua se le facturan las cloacas y las cloacas no pasan por la puerta de su casa. Bueno, eso está mal. Porque una cosa es, yo he visto vecinos también que dicen, no, y si yo no estoy conectado a las cloacas, bueno, pero el servicio pasa por la puerta de tu casa, si vos te conectás o no te conectás, es un problema tuyo, vos te lo tienen que cobrar la municipalidad igual. Pero por los lugares por donde no pasa la cloaca, No te lo pueden cobrar. no te lo pueden Bueno, ahí hay que hacer reclamo. Bueno, ese reclamo se hace, ¿viste? O sea, pero ya te digo, yo no estoy de acuerdo con eso porque no tiene la capacidad de persuasión el gobierno municipal para Seducir al vecino que pague. Seducir al vecino que pague las tasas y usa un mercado cautivo para cobrarle los Bien, servicios. pero ahora, si el intendente no se llamaría Javier Iguacel y se llamaría Alejandro Vázquez, ¿vos no harías todo lo posible para tratar de aumentar ya el porcentaje? El índice de cobrabilidad, Claro. sí, pero con otras herramientas.
Pero esto es seguro. No usando, bueno, pero vos no podés, vos no me entendés lo que te digo, vos no Sí, podés yo te entiendo. hacer uso de un mercado cautivo que tiene, Si yo la luz in- la tengo que pagar sí o sí. Pero claro, la luminaria de la calle puedo no pagarla. porque Alumbrado, barrido y limpieza. a vos la luz, te prestan el servicio de luz, te prestan el servicio de luz, y si te lo cortan es porque vos lo estás usando y no lo pagaste, ¿no es cierto? Pero acá te cobran en el servicio de luz, te cobran una iluminación pública que a lo mejor vos no la tenés. Que a lo mejor no la tenés. En el frente de tu casa. Ni en el frente de tu casa, ni en la esquina, o se rompe y la tenés 4 meses sin servicio y a vos te lo cobran igual. O yo te puedo mostrar en un libro, o sea, revisás el libro de reclamos de todo un año atrás de la municipalidad y ves los reclamos que nunca se solucionaron. Entonces, sí, bueno, vos te cobran una tasa así de esta forma, sin prestarte el servicio. De la otra forma, si vos no le prestás el servicio al vecino no te paga la tasa y se enoja y no te lo paga como Claro, son. pero también el municipio tiene la obligación ahora, con más razón, de atender el reclamo del vecino. Porque ahora el vecino te está pagando. O sea, esto yo me acuerdo en una época decía, no, porque si vos no pagás no tenés derecho a reclamar. Se dijo en algún gobierno esto, no lo estoy. Se dijo en algún gobierno. Entonces yo creo que todo va de la mano con todo. Yo te reclamo a vos, pero vos también sí, pero pagame la tasa municipal, si no, ¿cómo cumplo con todo? Exactamente. Por eso digo que hay otras formas de aumentar el índice de cobrabilidad de una tasa. Porque si vos si vos te manejás con el criterio de decir, bueno, el 100%, tener una tasa donde el 100% de los contribuyentes de ese 100% te paga el 50%, ¿no es cierto? Perfecto. El otro 50% que no paga queda como un crédito que tiene la municipalidad en su favor. Perfecto. Cuando vos haces el presupuesto de gasto, cuando haces el cálculo de recursos, decís, bueno, ¿cuál es el costo de la tasa para prestarle el servicio al 100%? Si el costo de la tasa para prestarle el servicio al 100%, vos Con el 50% te alcanza. te alcanza con el 50%, yo te digo de que vos estás tomando el cálculo de recursos mentiroso. O sea, porque vos tenés que poner el crédito a cobrar del otro 50% dentro Claro, del cálculo de recursos. aunque no te lo paguen. Y como sabés que no te lo van a pagar de antemano, Se lo cobra el 50%. El valor de la tasa, el costo de la tasa se lo aplicás a ese 50%. Pero ese 50% de esa tasa, que seguramente de esa tasa se hacen transferencias a los diferentes cuestiones que se tiene que hacer cargo la municipalidad, ayuda social, deporte, turismo, que no tiene otro ingreso, ese aporte que va de ese 50% tampoco tiene correlato con el 50% que no paga, o sea que ese 50% que no paga tampoco aporta a esas áreas. Entonces, ahí tenemos un problema. ¿Qué tenés que plantearte? Decir, bueno, ¿cómo haces para cobrarle el 100%? ¿Cómo haces para cobrarlo? Si vos con el 50% de la tasa estás manejando todo eso ahora y este no te paga, en vez de tener este que no te paga en una situación irregular, porque para ejecutar a todo esto necesitas hacer una cantidad de juicio impresionante y no lo puedes hacer, ¿qué es lo que tenés que hacer? Reducir la tasa. Reducir la tasa para que estos que no te pagan empiecen a pagarte. Reducir la tasa con una campaña muy fuerte de concientización de la gente que los servicios los tiene que pagar. Entonces, si vos le cobras 100 y no te paga porque le cobras 100, entonces al que paga el 50% le cobras 200, estás perjudicando al que paga. Entonces, vos al que paga le tenés que bajar esos 100, cobrárselos a este que, como es 200, no te lo paga. Claro, es un lío bárbaro, porque el que no pagó 100 no va a pagar 200. No te lo paga, como es 200 no te lo paga, bajárselo a 100 para que te pague 100. Y dar la oportunidad de que se incorpore al índice de cobrabilidad. Pero ya te digo, tiene que haber una campaña donde acá dentro de esto vos tenés muchas excepciones, jubilados, un montón de cosas. Bueno, entonces eso vos lo tenés que depurar todo y saber después legalmente
¿A quién atacás de los que están en condiciones de pagar y no pagan porque son los vivos de siempre? Russo, ¿vos seguís fumando? Poco. ¿Cuánto vale un atado de cigarrillo? Un atado de cigarrillo vale hoy 100, arriba de 100, 120 pesos. 120 pesos. O sea que en el mes son 3.600 pesos. ¿Vos gastás 3.600 pesos? No, no creo, pero si ponele sí, un Bueno, atado de cigarrillo por día. bueno, vale 120 pesos el atado de cigarrillo. La tasa de cloaca, ¿sabés cuánto vale? 270 pesos. Con el incremento que se votó en febrero. Entonces, si vos no pagás 270 pesos, que en realidad te lo cobran cada 2 meses, vos hoy pagás 540, el mes que viene no pagás nada, porque la cooperativa de agua te cobra cada 2 meses, el mes anterior tampoco pagaste nada. Si vos no pagás 270 pesos, no es porque no podés, es porque no querés. Hay gente que no fuma y no puede. Sí, Hay gente que no fuma. estoy de acuerdo, pero el 50%... Son los que yo digo que hay que depurar eso, porque de ese 50% que no paga, hay muchas excepciones, ¿no es cierto? Que eso hay que depurarlo. Entonces, si vos no te tomás el trabajo de depurarlo, estás al que realmente no lo puede pagar, le estás generando perjuicio. Porque a lo mejor no fuma, ¿no? A lo mejor capaz que come un día por medio encima. Ahora, yo no te voy al tema de si lo puede pagar o no lo puede pagar. No voy al problema del valor de la tasa. Lo que voy es que vos con esto te aprovechás de un mercado que es cautivo para sacarte la responsabilidad encima que tenés de prestar un servicio, convencer a la gente de que te lo pague porque el servicio está bien prestado. Entonces, en vez de hacer todo eso, usás un mercado cautivo que sabe que la gente lo tiene que pagar. Claro. Entonces, eso es lo que yo veo mal. Pero es justo que todos aportemos. Pero claro que es justo que todo el mundo... Y no el 50%. Todo el mundo tiene que pagar los servicios. Bueno, pero ya te digo, el 50%, las tasas se manejan con un 50% de cobrabilidad algunas. Por ejemplo, Red Vial. Red Vial tiene más de un 50% de cobrabilidad porque apunta a un sector de la economía que está mejor. Tiene un poder adquisitivo. Pero yo te puedo salir, yo te llevo a caminar a vos y hay gente que no protesta porque no quiere, porque yo te llevo a algunos caminos que no se puede pasar, no se puede, ni los pájaros pasan. Y como nadie se mueve por ahí, no lo atienden. Pero vos estás cobrando por un servicio que no lo prestás. ¿Entendés? Que no haya reclamo es otra cosa, pero que vos no lo prestás, no lo prestás. Claro. Y sin embargo mantiene un índice de cobrabilidad que no es óptimo, pero no es malo. Ahora, en la tasa de alumbrado, barrido, limpieza, cloaca, también es un problema, porque sí, por ejemplo, ahora el índice de incobrabilidad de la tasa de inspección de comercio, y en este año va a bajar, pero brutalmente. Y seguro. Y si esto afecta a todo. Y entonces, ¿vos qué va a ir a hacer con un comerciante que sabés que estuvo 3, 4 meses de inactividad? ¿Y cómo va a ser? O sea, legalmente lo podés hacer, lo podés exigir, podés hacer clausura y todo. No corresponde. Pero, escúchame, vos tenés que plantearte también desde lo humano, ¿no es cierto? Entonces, sí, bueno, ahora vamos a ver eso, dentro de un tiempo también. Vos dijiste Pero que... vos me hablaste de política recién, ¿qué es lo que me habías preguntado? No, la pregunta original era que... Para que te quiero contar algo, porque si no después se me va. Yo con respecto a los caminos que vos decís, es probable que sea tal cual, no voy a dudar de vos. Ahora, te pueden marcar desde el gobierno otros caminos que están muy bien, y te pueden decir que no encontraron en el corralón maquinaria ideal como para poder seguir trabajando. No. A mí es lo que te pueden decir. A mí que no me muestren lo que está bien. Lo que está bien es obligación. Porque lo que está bien están cobrando y es obligación para que cumplan ese servicio, y aparte porque cobran una tasa por esa prestación de servicio. A mí lo que tienen que hacer es solucionarme lo que está mal. No me digan, no me mostré lo que está bien. Si lo que está bien es obligación. Claro. A ver, cuando dicen... El tema con qué te lo solucionan. Si no se encontraron con nada, no se encontraron con los elementos como para solucionarlo. Mirá, querido, son mentiras. Es mentira. Vos decís que la planta del corralón estaba bien. Javier Iguacel, cuando asume el gobierno municipal, sabía con qué se encontraba. Son mentiras que no sabía. No, pero yo no te estoy diciendo si sabía o no. Sabía perfectamente con qué se encontraba. Pero estamos hablando de dos cosas distintas. Bueno, no, pero a ver,
no es que hablemos de una cosa distinta. Si vos sabés, no me venga la excusa hoy con lo que me encontré. No, querido, no es así. O Alberto Fernández no sabía con qué país se encontraba. O Macri no sabía con qué... ¿Cuánto estuvo en 4 años Macri hablando de la herencia recibida? Quiere decir que ya sabía el país que se encontraba. Y que Fernández no sabía con el país que se encontraba. Nosotros no sabíamos. Sí sabíamos con el país que nos encontrábamos. Sabíamos. Pero yo no estoy hablando de eso. Y Guasel también sabía con el estado de la municipalidad que se encontraba. También lo sabía. Entonces no es excusa, porque vos te propusiste como intendente y asumiste la responsabilidad como intendente de conducir los destinos de un municipio, con lo que había y sabiendo lo que había. Entonces tenés que darle respuesta a todo. Yo no te digo que se maneje mal, a mí me parece perfecto. El hombre no está haciendo las cosas en la medida en que puede. Pero no me pongas excusa de lo que estaba mal, de la herencia recibida. No me pongas yo lo que excusa. te digo es que te pueden decir del otro lado, ¿cómo querés que te arregle los caminos si no tengo una máquina que ande? Vos sabías que había una máquina que andaba. Sí, pero que conozca o no significa que la máquina siga sin andar. Vos sabías que había máquinas que no andaban, vos sabías que había otras alternativas. De hecho, se han usado otras alternativas porque yo he visto trabajar máquinas de empresas privadas. Sí. Entonces vos sabías que había una forma que está bien, pero no me lo pongas como excusa. Ahora, nosotros tenemos que igualar, tratar de mejorar, porque si no, nos empezamos siempre diciendo lo malo que pasa, Sí. lo malo que pasa, no resolvemos los problemas y no miramos para arriba para mejorar. Entonces, ya te digo, yo no quiero pues yo estoy cansado, porque lo sufrimos nosotros, en nuestro propio gobierno, cuando te sacan, vos hicimos esto bien, yo no te voté para que esto que está bien hecho, está bien que lo sigas haciendo bien y todo. El problema que tenemos que solucionar es lo que está Claro, mal hecho. lo votaste para solucionar lo malo. Claro. La pregunta era, el año que viene hay elecciones. Yo no vislumbro, o sea, no sé igual cuál será la lista que tendrá, que propondrá. Yo no veo del otro lado, no creo que Ostoich, que termina como diputado provincial, creo que tendrá intenciones de seguir en su cargo o de, ver algo más arriba. No lo veo Ostoich de concejal, aquí luego de ser intendente durante tantos años y diputado provincial ahora. Yo no sé cuáles son las aspiraciones de Oscar. Yo creo que Oscar tiene todavía cumplir 2 años más de mandato como diputado provincial. De lo que él trabaje a nivel seccional, podrá tener o no su reelección. No es algo... Ojalá pueda ser reelecto. Yo le deseo lo mejor porque ha demostrado... Sí, por eso digo, el trabajo que él pueda realizar a nivel seccional, porque un diputado seccional, si muchos, o sea, como se eligen por los acuerdos políticos, como siempre, ¿no es cierto? Pero también tiene mucho más relevancia aquellos que caminan la sección, que saben los problemas, que ayudan a solucionar los problemas no solamente de su distrito, de la sección, porque nosotros creemos que porque hay un diputado provincial de Sarmiento tiene que solucionar los problemas. No, el diputado de Sarmiento lo votaron en los 15 distritos de la segunda sesión electoral. En función de lo que él haga a ese nivel, podrá tener o no tener la reelección, en función de la línea política que participe, podrá tener su reelección o no, porque acá no nos olvidemos que va a haber elecciones, va a haber elecciones internas en los diferentes partidos políticos, en las diferentes líneas a nivel provincial, y depende de dónde se alinea él, si gana o no gana. Claro. Podrá ser reelecto como diputado provincial o no. Ojalá que así sea. Ahora, en el orden, que vos te ibas a la cuestión del orden local. Y a mí me gusta más el local. Que vos no veías. Yo no lo... Pero es una elección de medio término. Pero es importante. Es importante. Podés tener mayoría absoluta en el Consejo. No, mirá si no es importante, que fíjate que lo que yo te planteo, que decir, bueno, trabajamos en la elaboración de consensos para la tribuna, pero cuando tenemos que tomar decisiones con las que no estamos de acuerdo y le aplicamos la mayoría, se produce hoy, con 7 concejales contra 5. ¿Entendés? Si fueran 8-4. 6-6, tendría que existir un consenso real para poder llevar adelante muchas políticas. Si fueran 6-6,
con la presidencia de la oposición, como le tocó gobernar muchas veces a Ostoich, se iba a tener que llegar a realmente y sí, si no perdés. a consenso, porque si no, no puede hacer las cosas. Si fuera 8-4, la participación de la oposición sería inexistente, porque con 8-4, con 8 concejales a 4, podés tener los 2/3, ¿no es cierto? Y si los tuviera la oposición, como lo estuvo en algún momento y lo usó inadecuadamente, tendrías la posibilidad de destituir a un intendente por un mínimo error, por una cuestión política. Y si fuera 8-4 del lado del oficialismo, puedes establecer como política lo que se te dé la gana, porque querés. vas a tener el soporte legislativo que te lo va a dar el Consejo Deliberante, porque si cualquier cosa que manda el Consejo a votar, te aplican, las cosas que necesitas los 2/3 para modificar, ¿no es cierto? Para votar. Russo, hay un mensaje que dice lo siguiente: doy mi simple opinión, y los caminos que suelo frecuentar a raíz de mi trabajo están en óptimas condiciones. Los mencionados no sé cuáles son. Sí, hay caminos, por eso te digo que... Debe haber, porque hay caminos que, a ver, por donde sale la producción agropecuaria, normalmente, esos caminos, son los que mínimamente tienen que tener arreglados, porque si no, ¿por dónde sale la producción? ¿No es cierto? Ahora, hay caminos que no necesariamente sale el grueso de la producción, que son intransitables. ¿No es cierto? Para que se quede, entienda el concepto del vecino, el concepto de la equidad. Estos caminos tienen que estar arreglados porque este vecino seguramente muchas veces paga los impuestos. Este camino también tiene que estar arreglado porque dentro de esos caminos que no están arreglados también hay gente que paga los impuestos. A este le prestan el servicio y lo paga, perfecto. Este lo paga y no le prestan el servicio. Entonces, eso es lo que yo planteo. O sea, la inequidad que hay muchas veces en esto, que yo entiendo que hay 50.000 problemas, porque es más importante que salga la producción agropecuaria, que se arreglen los caminos por donde sale la producción agropecuaria. Pero para el otro vecino... Pero el otro vecino que paga también arreglárselo, ¿viste? Porque a lo mejor va con el auto a cosa y no puede entrar. Lo que sí hay, aprovechando que estamos hablando de estos temas, un montón de pozos en un montón de calles, Russo. Hay un montón de calles que cada día tienen más pozos. Yo entiendo que a lo mejor no es el momento, que no debe haber plata. Le hice una nota a Pigretti, jefe de Hacienda, y me dijo que desde el gobierno de la provincia ya le avisaron que la coparticipación va a llegar con un 65% menos de dinero. Yo entiendo todo eso. Entiendo que tal vez no se pueda hacer el trabajo, como sería cortar el asfalto, levantarlo, pero un poco de tosca aunque sea. Hay lugares que son intransitables, Russo. Calles de la ciudad. ¿Quién es? Me leíste recién. Dice... Pigretti, Francisco Pigretti, es el jefe de Hacienda del municipio. Que plantea que el gobierno de la... Me dijo en una nota que le dijeron desde el gobierno que va a llegar un 65% menos de dinero, que es una cifra cercana a los 10 millones de pesos. Perfecto. Ahora, yo le voy a decir ¿cómo es? Pigretti. Pigretti. Que eso no se tome como excusa, como pasó creo que en Bahía Blanca, donde el intendente anunció ayer que porque no recibe, va a recibir el 30% menos de coparticipación, le va a pagar el 30% de sueldo menos a la municipalidad. Porque si nosotros llegamos a esa situación, ¿no es cierto?, significa que estamos usando la plata que viene por coparticipación para salud, educación, para otros rubros estamos usando para pagar los sueldos. Lo estamos usando para pagar sueldos. Así que lo tengan claro, que no va a ser cosa que pase como en Bahía Blanca. Sí, yo lo que tengo entendido, que lo leí en CS Hoy 24 ayer, que en Bahía Blanca el intendente había dicho de hasta desdoblar el pago de salarios, porque no los puede pagar en una sola vez, ¿no? Pero la excusa de eso es la falta de que el gobierno provincial no le va a mandar el 30% menos de coparticipación. Si vos tomás una acción con el empleado municipal de disminuirle el sueldo o de doblárselo el salario, porque pasa eso desde la provincia,
automáticamente yo te tengo que decir, vos estás usando la plata de la coparticipación para pagar los sueldos, ¿o no? Bueno, Queda demostrado. siempre es histórico, siempre se esperó que llegue la plata de la provincia para pagar los salarios, mucha plata. Se lleva creo que el 80% del presupuesto los salarios del empleado. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué? ¿Una falla hay? ¿Y pero cómo generas toda esa plata? Ah, viste. La capacidad que tiene que tener cada municipio de generar sus recursos. Lo que estábamos hablando recién. Cómo se plantea el tema Sí, sí. porque yo te puedo asegurar que en el presupuesto de gasto y en el cálculo de recursos, todo lo que viene de coparticipación a nivel nacional, provincial y todo, parte irá para los sueldos, pero no es todo para los sueldos. Ahora, hay una cosa que también que yo le quiero decir a Pigretti. Si bien hubo una decisión del Ministerio de Seguridad de la provincia de restarle apoyo, así por decirlo así, de restarle apoyo a los municipios para los controles en las rutas, en los accesos, que a partir de hoy, eso responde a una necesidad con la que todos los municipios del interior que vamos a tener la posibilidad de hacer una apertura más laxa de la cuarentena, tenemos que ser solidarios con la necesidad que tiene el foco de contagio más importante que tiene el país, que va a ser el conurbano, donde muchos de esos policías que se desafectan de acá, la semana que viene van a tener que estar trabajando en muchos sectores del conurbano, porque donde se está haciendo cuarentena, donde se está haciendo la cuarentena, como dicen ellos, focalizada, donde no es que no puedes salir de tu casa, tienen barrios cercados, ¿no es cierto? Y no se puede mover ese barrio porque es más fácil controlarlo, ¿no es cierto? Donde los recursos económicos que a lo mejor la provincia no le manda por coparticipación a los municipios del interior que van a poder flexibilizar la cuarentena, van a ir destinados a parar, a paliar esa situación. En eso también tenemos que ser solidarios, no quejarnos. Porque por un lado le exigimos al gobierno provincial que nos flexibilice una cuarentena en el interior porque no tenemos caso. Y el gobierno dice, bueno, también flexibilícela, vemos cómo... Pero por otro lado, nos quejamos porque dice, bueno, te va a bajar un 30% de coparticipación que lo tiene que afectar a esto. ¿No es cierto? Que no lo puedo encontrar. Yo sé que hay muchos criterios, que sé yo, que tengo que ver con el conurbano, que tengo que ver con esto, que tengo que ver con el otro, pero... Sí, en este caso todos tenemos que ver con todos. Claro. Igualmente a nadie le gusta que le quiten tanto dinero porque es dinero que se necesita para el funcionamiento diario, ¿no? Sí, pero no le van a quitar la coparticipación, se la retrasarán un poco, pero la coparticipación por ley se la tienen que dar. O sea, pues, se la pueden retrasar un poco, pero terminan cobrándola igual. Russo, te hago una más. Y nada más porque estamos abusando de tu tiempo. Hicimos la nota larga, vamos a decir la verdad, porque aquí te factura, Russo, si no la nota era de 20 minutos. Te tenía que tener una factura. Claro, si no. Ostoich, ¿vos lo ves como que se pueda llegar a volver a postular dentro de 3 años para intendente aquí? ¿O ya fue la era Ostoich? Mirá. Te lo pregunto porque peso pesado, sí, toda la historia, todos saben. No, bueno, un hombre con mucha historia. Oscar, de acuerdo a lo que establece la ley, como cualquier otro ciudadano se puede presentar, porque no hay límite de edad para presentarse como candidato dentro del sistema de gobierno democrático nuestro, a lo que sea. Sí, sí. Por su edad se puede presentar. ¿Legalmente puede? Legalmente puede, o sea, está autorizado por la Constitución. El presentarse o no es una decisión que es personal. Yo tomo la decisión de presentarme como candidato o no en cualquier espacio político para cualquier cargo. O sea que es una decisión que tiene que tomar él, ¿no es cierto? Ya te digo, lo autoriza, por ley está autorizado, es una decisión personal, la decisión de presentarse o no. Lo que él tiene que hacer es una evaluación política del tema, si es conveniente o no, en representación de qué partido, y la evaluación política la tiene que ser también todo un partido político tiene que hacer la evaluación si el candidato que va a llevar
reúne las condiciones, no solamente, sino decir, bueno, si es el mejor candidato, si no. Son cuestiones que la tiene que evaluar, que no las puede evaluar uno desde lo individual, desde lo personal. Hay evaluaciones que se hacen en conjunto y hay evaluaciones que uno las tiene que hacer personalmente. Bueno, él siempre o generalmente las hizo en forma personal. No se consultó al partido. Y si lo consultó, ¿qué le va a decir? Bueno, yo no creo que muchas veces haya consultado al partido. Una cosa es consultar, otra cosa es aceptar, ¿no es cierto? Como hemos aceptado muchas veces, a ver, porque la decisión que toma Cristina Fernández de Kirchner de ponerlo un día, levantarse una mañana, Sí. un sábado a la mañana, y decir, muchacho, el candidato es Alberto Fernández, una jugada de una connotación política brutal que hoy nos hace sentar al peronismo en el gobierno, ¿no es cierto? No fue consultada esa. Y fue una decisión personal de Cristina y todo, y nadie la contradijo, pero son decisiones de una estadista con una gran capacidad política que nos lleva hoy a los argentinos a tener un gobierno peronista con lo que tiene que afrontar el país en este momento. Si Cristina no hubiera tomado esa decisión, es muy probable que no nos hubiera alcanzado al peronismo para llegar al gobierno y hoy sería otra la situación. Entonces, por eso te digo, hay decisiones que son, y esa decisión nadie la discutió, porque vienen de un líder natural, ¿no es cierto? Bueno, Oscar puede plantear, la decisión personal la tiene él de presentarse como candidato o no. Y la evaluación de última la hace la sociedad con el voto. Primero la hará el partido con el voto y después la hará la sociedad con el voto. Si es que hay interna. Si es que hay interna. Doy fe que cuando... Sí, pero por eso te digo, ya te digo, hay unas, ahora las próximas elecciones son de medio término. O sea, donde acá lo único que va a haber en juego es, o si le das al Ejecutivo la posibilidad de que tenga los 2/3 para hacer lo que quiera en el Consejo, o si le das la posibilidad a la oposición de que iguale en el Consejo y se llegue y obligas a los dos poderes permanentemente a llegar a un consenso real para poder funcionar. O alguna otra fuerza que pueda... O alguna otra fuerza que pueda también participar de eso. Pero bueno, lo que de oficialismo hay uno solo. Cuando hablamos de oposición, hablas de una oposición que puede estar integrada por 4 o 5 partidos, por 3 partidos. Sí. O por uno. Russo, muchas gracias. No, gracias a vos, Juan. Siempre es un gusto hablar. Por lo menos aparte de poder expresar lo que uno siente, que te digo que el estar encerrado permanentemente leyendo e informándose a uno saca muchas veces un montón de conclusiones. Por ahí me enojo solo, ¿viste? Porque escucho cada cosa que son que te dan bronca. Pero por lo menos me diste la oportunidad de desahogarme. No, está lindo. Y de salir un poquito de casa para otra cosa que no sea más que para ir a hacer mandado. ¿Saliste con barbijo? Sí, yo ¿Tenés el barbijo acá al lado? Tengo barbijo, tengo permiso, tengo todo. Estoy todo en condición. Bueno, Russo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Gracias, muy amable.